La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, radiografía de la inflación. Bueno, de las dos inflaciones, porque tenemos dos. Está caro, ¿para qué nos vamos a engañar? Vengo ahora mismo de por pescado y de verdad ha subido muchísimo. Mucho más cara que antes. La inflación está en el 3,6%. Ha subido ligerísimamente 3 décimas, lleva 3 meses subiendo. Cuestión viajes, es horroroso. Tanto los hoteles como los vuelos están disparados. Pero empieza a estar bajo control. Salvo eso, salvo los hoteles, los vuelos, empezamos a tener un problema no de una inflación, sino de dos. Una bajo control, otra absolutamente desbocada. Y ahora la última que compré, más de 40 euros. Y ya no digamos la pescadería, ahí ya el remate. Hoy hacemos disección de la inflación porque tenemos una buena que entra en fase de control y una que está absolutamente sacando de quicio los números. Alimentación primero. Empieza a estar hasta cierto punto controlada la escalada de precios. No están bajando, no están bajo control del todo, pero lo cierto es que los estirones que hemos vivido no los vivimos ya. La alimentación baja 3 décimas en el último mes y baja el precio del aceite por primera vez en 1 año y medio. Así que el gobierno dice, vamos todavía a estirar un poco más el escudo, la rebaja del IVA, pero si esto sigue así, tarde o temprano habrá que retirarlo. Lo decía hoy María Jesús Montero en Radio Nacional. Vamos a mantener la rebaja del IVA para los productos de la compra, de manera que para los ciudadanos no sea tan gravoso como si se recuperara la normalidad, puesto que los precios siguen sin experimentar el descenso que el Gobierno está esperando. Lo que el Ejecutivo tiene que barajar ahora y lo que tiene entre manos es una decisión, y es si esto se alarga 3 o 6 meses más. Y en principio no hay todavía una decisión tomada. Pero lo que sí quiero trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad respecto a que el Gobierno, como siempre ha dicho y ha hecho... Esto es lo primero que tenemos y este es el primer colesterol, el bueno. Empiezan a estar hasta cierto punto bajo control algunos precios. Hay una parte negativa, el malo. Hoteles, absolutamente desmadrados. Es un fenómeno, además, local. Esto no está pasando en todo el mundo. Está pasando en los hoteles y en el turismo de España. Hoteles Misión Imposible. Han subido un 7,4% en un mes. Llevan un 25% de subida prácticamente acumulada en un año. Es absolutamente salvaje el nivel de precios que están teniendo los hoteles aquí en España. E insisto, es fenómeno local. Los vuelos nacionales suben un 7 y pico %. Los internacionales apenas un 2%. Los paquetes turísticos nacionales suben casi un 6%. Los internacionales bajan. Tenemos un problema en España y se llama precio del turismo. Para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás, y de hecho vamos un poco a la aventura sin nada cogido porque estaba todo, aquí por lo menos en España, carísimo. Está caro, ¿para qué nos vamos a engañar? Por los precios. Pues es que está todo carísimo. Lo que es cuestión viajes es horroroso. Tanto los hoteles como los vuelos están disparados. Está todo mucho más caro, evidentemente la gasolina. Este es un problema de mortales, este es un problema de cómo me voy a pagar el verano y este es un problema de economía, porque esto significa encarecerse, perder competitividad frente a nuestros socios, frente a nuestros rivales. Estar allí, todo lo que es la intendencia, está todo mucho más caro. Y las zonas de vacaciones también un poco siguen subiendo los precios más para arriba porque saben que tienen ahí demanda. Cada vez que miramos es así abusivo, que hoy hacemos, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Radiografía no de una, sino de las dos inflaciones que tenemos, porque esto se nos está abriendo y se nos está separando. Empecemos primero por lo que empieza a estar bajo control. Alimentación, inflación en general, inflación subyacente. La cuestión empieza a estar hasta cierto punto controlada. Sí, porque la inflación general y subyacente se sigue moviendo en el entorno del 3% en el último mes. Los datos de mayo elevan hasta el 3,6% la inflación general, es un incremento de 3 décimas, van ya 3 meses de subida, pero llevamos un año, 12 meses, moviéndonos en ese entorno de alrededor del 3,5%, así que la inflación no se está disparando de esos niveles. También la inflación subyacente parece empezar a estar controlada porque vuelve a estar por debajo de la inflación general, ya vuelve a estar en el 3%, incluso el conjunto
concreto de los alimentos, no ha subido de precio en el último mes y la inflación de los alimentos ha bajado 3 décimas hasta el 4,4%. Si vamos producto a producto, vemos que a diferencia de lo que ocurría hace, por ejemplo, medio año, ahora ya casi no hay alimentos que suban más de un 10% de precio en los últimos 12 meses. De hecho, hay solo 3. Uno es el aceite de oliva. El aceite de oliva en el último mes es cierto que ha bajado un 2,1%. La última vez que había bajado fue en enero del 21 y entonces bajó porque se le había reducido el IVA del aceite del 10 al 5%. Si no fuera por eso, habría que remontarse a agosto de 2022 para ver bajar al aceite de oliva. Pero, insisto, aunque ha bajado, es un 62% aún más caro que hace un año y su precio se ha multiplicado por 3 desde 2021. En el grupo de productos que siguen subiendo mucho de precio están los zumos de frutas, que son un 16% más caros, o las frutas frescas, que se han encarecido un 12%. Pero ya hay 1 de cada 4 alimentos que es más barato hoy que en mayo del año pasado. Ha bajado el precio de la leche, de la harina, de las legumbres o de la pasta, por ejemplo. Así que esto no es fin del problema. Tenemos acumulada una trayectoria y una inercia absolutamente brutal. Pero sí empieza a ser fin del túnel. Empezamos a ver el fin del problema. Y 1 de cada 4 alimentos, como dice Jordi Fábrega, 1 de cada 4 productos empieza a estar ya en subidas razonables. Al otro lado tenemos turismo. Y lo del turismo es absolutamente salvaje. Lo que estamos viendo, especialmente en los últimos meses, y todavía no ha llegado el verano, son, Jordi, subidas en muchas ocasiones de despegue frente al resto de Europa. Sí, porque si miramos los datos solo del último mes, vemos que, por ejemplo, los vuelos o los hoteles se han encarecido un 7% solo en el mes de mayo. Contratarlos incluso de manera conjunta en un paquete turístico para viajar por España resulta casi un 6%, un 5,8% para ser exactos, más caro que un mes antes, que en el mes de abril. Alojarse ahora en un hotel en España es ya un 9% más caro que hacerlo el año pasado, y el coste de elegir un camping o un albergue también ha subido casi un 5% en relación con lo que costaba hace un año. Esos son los precios nacionales, porque los vuelos fuera de España han subido también, pero muchísimo menos, solo un 2,5% en el último mes. Como dato que refleja el peso que está teniendo la subida del precio turístico sobre el conjunto de la inflación, podemos decir que 1 de las 3 décimas de subida de la inflación en el último mes se explica por el encarecimiento del precio de los hoteles, de los restaurantes y de los cafés. Han subido 0,3, 0,1 es hoteles, restaurantes y cafés. Un poco más de 1 décima, en concreto 0,11 centésimas es la aportación al incremento de los precios que han aportado este grupo de precios de hoteles, cafés y restaurantes en el último mes. Este es el calibre del problema. Esto es lo que tenemos. Y hay, insisto, una cuestión para mortales. ¿Cómo me voy a pagar esto cuando los precios ya están así? Este es básicamente el problema, que no tiene gran cuestión de economía, sino de vida diaria. Los hosteleros están diciendo, reserve usted antes. Una de las razones posibles de que se haya comprado un poco antes ha sido porque, dado las altas ocupaciones que han tenido el año pasado y las que se prevén este año, ha habido personas, si me adelanto en el precio, me adelanto en el viaje, es posible que lo tenga más barato. Es Ramón Estalella, el secretario general de CEAT, que dice esto tiene también un efecto de perro que se muerde la cola, porque cuanta más reserva anticipada hay, más demanda se anticipa, también más suben los precios. Una casa rural concreta, un camping, pues ya está ocupado y me quedo sin esto, ya digamos la oferta es la que es, está creciendo en todas partes en cartera. Pero ahora mismo lo que tenemos es exactamente esto, subida de precios, y subida de precios aquí. No está subiendo el turismo en todo el mundo. Ya les digo que vuelos nacionales se encarecen prácticamente el triple que los vuelos internacionales, que los hoteles aquí se separan con mucho de Europa, que los paquetes turísticos nacionales se encarecen un 6% cuando los internacionales caen de precio. Tenemos este problema y, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que empezamos a tener es turistas que dicen,
va a haber que gastar no más, mucho más este verano. Sí, como dices, es un 11% más, son de 1.174 euros el año pasado a 1.304. Son las previsiones de gasto que ha realizado Cetelem para las vacaciones y lo que hay detrás es un aumento del porcentaje de consumidores que prevén dejarse más dinero y un descenso de los que gastan menos. Por ejemplo, el grupo de viajeros que gastan entre 601 y 1.500 euros aumenta un 31%, dejando un gasto medio de unos 1.093 euros. Pero en el otro lado, los que dedican menos presupuesto, está por ejemplo el grupo de los que se gastan entre 351 y 600 euros, en ese caso el porcentaje cae 19 puntos. Las actividades que más se van a repetir serán salir a bares y restaurantes, lo mantienen como máxima prioridad del 62% de los consumidores, y a estas les siguen alojarse en hoteles o apartamentos o ir al centro comercial, ambas en un 40% de los casos. Así que, insisto, economía para mortales. Si el año pasado sangramos 1.100 euros en verano, este año son 1.300. Esta es la primera consecuencia. Y a partir de aquí, batería de problemas en efecto dominó. A corto plazo no solo vamos a gastar esos 150, 200 euros más. A corto plazo es que todavía no ha llegado el gran calentón, el de julio y el de agosto. Así que a corto plazo esto no ha hecho más que empezar. A largo plazo, los problemas también pueden haber hecho algo más que empezar. Porque cuando se calientan los bienes, cuando se calienta la energía, es relativamente fácil volver a precios más o menos estables. Si sube la luz, en el momento en que baja la luz, todo más o menos vuelve a estabilizarse. Pero si sube el turismo, si suben los hoteles, si suben los restaurantes, volver a los precios anteriores es relativamente difícil. Y esto es lo que están advirtiendo ya los bancos centrales. Lo ha hecho una y otra vez durante su mandato el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En 2024 el descenso de la inflación sería algo más lento, y esto se debe sobre todo a efectos base al alza, a la retirada gradual de las medidas fiscales por parte de las distintas autoridades, esas que se aplicaron durante el año 2022 y 2023 para luchar precisamente contra el efecto del incremento de la inflación en las rentas de los hogares y de las empresas, y también esa mayor lentitud en la reducción de la inflación se debería a una evolución, una mayor persistencia de la inflación de servicios, que este ha sido siempre el patrón histórico, una evolución más lenta en su reducción para la inflación de servicios. Paréntesis en todo esto. Quizás si se van a tomar decisiones de política monetaria convendría tener un gobernador del Banco de España, porque es necesario votar y la situación de la economía española empieza a ser muy particular en este terreno. Cerremos paréntesis, sigamos. En cualquier caso, lo que tenemos ahora mismo es esto. Tenemos un problema turístico con efectos a corto, con posibles efectos a largo y sobre todo con cansancio por parte del turismo nacional, porque después de la pandemia hasta hoy, desde que nos encerramos y nos confinamos hasta hoy, el turismo acumula una subida del 30% en precio. Así que esto va a significar dos cosas: vacaciones más cortas para todos nosotros o no vacaciones para los más ahogados. Y hay una cuestión. Con todo este efecto y esta batería de piezas de dominó, ¿pueden las vacaciones terminar costándonos la hipoteca? ¿Puede esta subida de precios terminar retrasando la bajada de tipos de interés? Los tipos han de bajar cuando la inflación esté bajo control, pero esta no lo está. El Banco Central Europeo puede tomar esto como uno de los ingredientes para retrasar más bajadas de hipotecas. El gobierno dice, no nos preocupemos, va a haber un aterrizaje normal. Yo creo que seguimos en un marco, en ese marco de moderación gradual, de aterrizaje progresivo que tiene que plantear el propio Banco Central Europeo en sus... Es lo que dice el ministro Carlos Cuerpo, pero el propio Banco Central no dice eso. Lo que dice es que espera que haya un aterrizaje normal, ninguna garantía y ningún compromiso firme. We very much believe that inflation will come down. We will continue this disinflationary process, and that will apply to all member states. Así que hoy lo que tenemos es radiografía no de la inflación, sino de las dos, o los dos colesteroles: inflación buena, la que empezamos a tener bajo control, y la mala, la del turismo. Manuel Hidalgo, hoy doctor a esta mesa, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hagamos lectura de lo primero. ¿Podemos cantar victoria ya? ¿Alimentación? ¿La mayoría de productos entran en una senda de aterrizaje más o menos estable? Debiéramos de esperar eso, sobre todo en alimentación. Hay que recordar que buena parte de la subida de los precios de la alimentación, no toda, pero una buena parte se debió a las circunstancias meteorológicas de un año 2023 muy excepcional. Y eso se ve que ya empieza a moderarse, ya los precios, por ejemplo, del aceite empiezan a caer, poco, pero empiezan a caer y esperemos que lo harán mucho más a lo largo de lo que queda de año. Y también esperamos lo mismo en frutas, en cereales, etcétera. Pero obviamente uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Turismo tiene otra pinta diferente, porque claro, evidentemente estamos hablando como... Sí, perdona, dime. No, le iba a preguntar exactamente por eso. Le iba a decir, este es el otro colesterol, el colesterol malo, el del turismo. Tenemos un problema aquí. Sí, tenemos un problema, pero a ver, también hay que llamar la atención sobre una cuestión. España está recibiendo millones de turistas y muy por encima de lo que recibió los años anteriores, incluso vamos a batir el récord, ¿no? Hay una presión de demanda, es decir, no solo están subiendo los precios de los hoteles, por decir algo, están subiendo los precios también de las actividades recreativas asociadas al turismo, es decir, el turista viene, se aloja, cena, come y va al teatro, va a los musicales o va a los museos, ¿no? Por lo tanto tenemos una presión de demanda, como quien diría que vamos a morir de éxito, y por lo tanto evidentemente las empresas que están asociadas al sector, que durante unos años lo pasaron realmente mal, están intentando recuperar en poco tiempo todo aquello perdido. A ver, a mí no me importa que pase esto si después eso se traduce en subida también de salario de los trabajadores del sector, entonces a lo mejor saldríamos todos contentos, ¿no? Pero es evidente que ahí hay un problema de demanda que no está presente en otros sectores, pero sí claramente en este. ¿Hay algún indicio de que eso esté pasando, de que los salarios mejoran o la productividad del sector mejora? De momento no. Los salarios, desgraciadamente, tenemos para los salarios el indicador que tenemos, los indicadores que tenemos, pues suelen venir un poquito más tarde, ¿no? Y a veces no son del todo certeros en su valoración. Pero bueno, lo he planteado más como un deseo que como un hecho, ¿no? Es lo que me gustaría. Es decir, si vamos a pagar más por una noche de hotel, pues también nos gustaría que quien trabaja en el hotel pues recibiera algo de eso que estamos pagando de más. De la misma manera que se nos está rompiendo, la inflación, nuestro colesterol hoy entre el bueno y el malo, con estos precios hoteleros y con esta situación, corremos un riesgo de que se nos rompa también la población en dos, de que las vacaciones, los hoteles, el restaurante, las cafeterías, esto se empiece a convertir en un lujo para algunos y en algo inaccesible para otros. Sí, efectivamente, yo creo que esa es la sensación que hay. Es decir, hay familias que pueden seguir saliendo de viaje, es verdad que van a tener que hacer algunos ajustes, no todos los que hemos programado nuestras vacaciones, pues hemos mirado este año mucho más los precios, y es evidente que esta subida de precios, que en algunos casos, estamos hablando de una media del 10%, pero que en algunos casos son muy superiores, evidentemente va a relegar a muchas familias pues de su merecido descanso. No sé si en algún sitio nos dice que tenemos derecho al descanso en una playa o en una montaña, pero la verdad es que al ritmo que van los precios, algunas personas o algunas familias podrían considerarse casi privilegiadas y otras pues van a tener que aguantar y reorganizar sus vacaciones hacia otras opciones más modestas. Todo esto es, lo que hoy estamos leyendo como economía para mortales. ¿Cómo me afecta esto a mí? Dios mío, ¿cómo me pago el verano? Hagamos lectura macro. Este calentón de precios puede poner en cuestión las bajadas de tipos de interés. Lo preguntábamos así. ¿Las vacaciones nos pueden terminar costando la hipoteca? Bueno, depende. A ver, esta subida de precios que efectivamente al final se traslada a un IPC general, que está en el 3,6%, está golpeando sectores muy, muy, muy concretos. No es como hace un par de años en donde después de la subida de los coches energéticos sí empezamos a ver la subida de todos los precios, ¿no? De forma generalizada y exigió una intervención por parte de los bancos centrales. En este caso son sectores muy específicos y como habéis dicho, no está pasando igual en todos los países. En consecuencia, evidentemente, adoptar medidas de política monetaria, porque hay un sector en particular, en algunos países en particular, que tienen los precios un poco desbocados, pues a lo mejor no sería razonable. Sin embargo, no solo está pasando eso. Evidentemente, como se ha dicho, la evolución de los precios en los servicios, pues hay que tenerlo muchísimo más en cuenta ahora, hay que tenerlos muy controlados, muy supervisados, porque normalmente suelen ser, como se ha comentado, por crisis de precio y por otras razones, suele ser una inflación que tarda mucho más en desaparecer y a la que hay que tener mucho más tiempo vigilada y por lo tanto, y en consecuencia es bastante probable, y yo creo que va a ser así, el Banco Central Europeo después de la bajada de tipos de hace unos días pues se va a tomar con tranquilidad la siguiente bajada, va a esperar a ver qué pasa
a que pase el verano y a ver qué ocurre con la evolución de los precios de los servicios. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. A vosotros, un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la doble lectura. Hoy 2 inflaciones, hoy 2 problemas. El de largo plazo y el de corto. El de cómo me pago lo mío este verano. Y luego te vas en temporada más baja y es el mismo sitio, la misma comida, el mismo hotel, el mismo todo, por la mitad de precio. Fatal, en verano fatal. Tema de Mallorca y eso, aun siendo dentro de la península, sigue siendo... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.